en esta misa el motivo principal, ciertamente que nos reúne, es el bautismo que da a recibir en este día. Y casi podríamos decir que el Evangelio que escuchamos hoy está hecho justamente para vos, porque es el Señor que se haga el encuentro, como se ve el encuentro de los hombres que los invitó y le pidieron, mejor dicho, ellos le pidieron: Señor, ten piedad de nosotros. Y vos también le pedís el bautismo a Jesús, ¿no es cierto? Vos no te trajeron nada, vos solo viniste y dijiste: quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y te arrancaste y empezaste a venir y empezaste tu camino. Y Jesús respondió. Como es Jesús siempre, cada vez que venimos bien, el Señor responde. Y así le respondió también estos hombres que se sentían separados, que se sentían fuera del mundo, que se sentían totalmente marginados y excluidos. Y sin embargo reconocieron que había alguien que los podía incluir, que los podía sentar a la mesa de la vida y los podía sanar de su dolencia y de su enfermedad. Y lo hicieron de la mejor manera, acudiendo a la compasión, acudiendo a la misericordia, que es el atributo más importante que Dios tiene. Y le piden: Señor, ten piedad. Y esto es lo más importante que viene a hacer Jesús. Jesús viene a llamarnos no solamente a algunos. Jesús nos fundó una secta, Jesús nos fundó una élite, un pequeño grupo, sino que vino a llamar a todos. Por supuesto, respetando siempre nuestra decisión, esperándonos y esperando nuestra libertad. Porque si hay algo que Jesús no invade, es este lugar sagrado que nosotros tenemos, que es nuestra libertad. Porque cuando la decisión de seguir a Cristo, de pedirle a Él, se toma desde este lugar, la decisión es más madura y más firme y permanece. En cambio, cuando nos llevan de las narices o nos obligan, en el fondo no termina el hombre de decidir. Para que una decisión sea plenamente humana y verdadera, se necesita la libertad. Por supuesto que siempre la iniciativa del llamado proviene de Dios. Es Él el que provoca, el que atrae. Evidentemente, estos hombres, cuando vienen a pasar la figura de Jesús,
suele suceder, se sintieron atraídos, se sintieron, en el buen sentido lo digo, se sintieron seducidos y atraídos por Cristo. En este mismo caso, esta chiquita que tenemos aquí, también ella, en algún momento de su vida se sintió llamada y se sintió atraída por Cristo. Y por eso dio este paso. Y por eso también nosotros, en nuestra vida cristiana, damos el paso. Es Jesús el que nos asombra, es Jesús el que nos atrae siempre y nos invita a seguirlo. Es en Él en quien encontramos verdaderamente el sentido de la vida. Y en este llamado, en este caminar, los que ya llevamos años en este camino, cada uno desde su lugar. Yo también decía que ustedes escuchaban que rezábamos por mis 29 años de sacerdote. Y sí, también es un motivo para dar gracias. El sacerdote nunca se olvida de ese momento tan sagrado, tan importante, en el cual el obispo nos impuso la mano sobre nuestras cabezas y nos hizo sacerdotes para siempre. Y tomando este texto, en el cual este hombre que fue curado terminó postrándose delante de Cristo, delante de Jesús. Nosotros también, cuando somos ordenados sacerdotes, uno de los gestos más lindos y que nos llama la atención es cuando nos mostramos, cuando nos ponemos en tierra, y es ahí cuando toda la iglesia reza para que cuando uno se levante de ese lugar, se levanta la misma persona, pero con un agregado que va a ser para toda la vida y que nunca nos podemos sacar de encima. Te postraste como hombre, te levantaste como sacerdote para siempre. Ese erguirse, ese pararse, ya es un pararse distinto. Ya uno, si bien sigue siendo la misma persona con su personalidad, etc., pero tiene sobre sus hombros algo que jamás nos podremos quitar hasta el día de nuestra muerte. Bueno, yo ya llevo 29, no es poco, ¿no? Y bueno, por esto doy también gracias y me hago eco de las mismas palabras de este hombre, porque yo también le pedí a Jesús y le pido a Jesús todos los días, Señor, ten piedad de mí. Porque lo peor que puede pasar a una persona cualquiera, sacerdote, cristiano, piensa que ya está todo hecho y quizás está todo por hacer. Porque el camino es largo y hay mucho por andar, ¿no? Y acá no se trata de dar gracias de celebrar solamente mirando el pasado, sino tratando de ser fieles a este presente que nos toca vivir, con esta actualidad, con esta historia, en este momento, y también proyectarnos hacia adelante, hacia el futuro, porque eso es la
Uno solo volvió a obedecer. En el fondo, ¿quién verdaderamente fue curado? El que volvió. Los otros 9, tristemente, se quedaron en el camino, obtuvieron lo que querían y no volvieron. En cambio, obtuvo lo que quería, volvió, se postró delante de él y recibió mucho más. Por eso, uno nunca tiene que quedarse, nunca tiene que pensar que ya está, listo, no tengo más nada para hacer. Hay mucho por hacer, y hay mucho por caminar, y hay mucho por aprender. De nosotros, si pensamos que ya llegamos, es cierto, quizás muchos de nosotros hemos caminado bastante, pero hay mucho por caminar todavía. Fíjense cómo tenemos el ejemplo también del Papa Francisco, que pensaba en sus adentros que ya estaba para irse al lugar total, y sin embargo fue a Roma, ya había presentado su renuncia y le pidió el Papa, ¿no? Fíjense cómo la vida tiene estas cosas, tiene estas sorpresas. Lo mismo puede pasar con nuestra parroquia. Nuestra parroquia este año celebra 80 años. ¿Y de qué modo lo vamos a celebrar? Simplemente recordando el pasado. Sí, hay que recordar el pasado y la relación con todo lo vivido, sin duda. Pero tenemos que fundamentalmente proyectarnos hacia el futuro y preguntarnos cómo hacer para que nuestra parroquia esté más presente activamente, de un modo creativo, evangelizador en nuestro barrio. Así es como se celebra. No se celebra como quien dice, como dirían mis abuelos tocando la mandolina, ¿no? En el balcón. Sino se celebra fundamentalmente estando activos y trabajando por el reino de Dios. Porque si no, no puede pasar lo que les pasó a esos 9, que se quedaron a mitad de camino y no llegaron a la meta. ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos llegar a la meta. Entonces sigamos caminando, sigamos trabajando. Lo mismo en el caso de Lara. Esto es un inicio. Simplemente rompimos un inicio. Después viene mucho más. No sea como muchos cristianos lo son, que dicen, bueno, recibí el bautismo y ya está, listo, está todo, no, está todo por hacer y todo por caminar. Acordate de eso. Hoy inicias, pero hay mucho por caminar. ¿Qué haces?